Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos, maestra Saraí, Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ya y estamos bienvenidos listos? a nuestros cuatro alumnos que nos acompañan. Podemos iniciar la sesión con los cuatro alumnos. Les recordamos que la clase queda grabada. Qué bien. Iniciamos, doctora. Adelante, De bienvenida. acuerdo. Iniciamos sesión de hoy. Bueno, el día de hoy, buenas noches, vamos a hablar acerca del estado hiperosmolar hiperglucémico. Recordemos que las complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas, y esta es siguiendo las complicaciones agudas. Ya vimos cetoacidosis diabética en el adulto, ahora vamos a ver el estado hiperosmolar también en el adulto. Y por supuesto que estamos basados en las guías NSBI, PubMed, Medscape y otras guías que son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Que por supuesto que son muy buenas fuentes para poder revisar en el momento que ustedes deseen. Al final de cada clase están las bibliografías que se están consultando para cada clase. Y por supuesto que es muy importante conocer todas las complicaciones agudas. Significa que con estas, si no se cuida a tiempo, no se trata correctamente a un paciente, por estas complicaciones agudas, el paciente diabético podría morir. Entonces, pues es la importancia de tratarlas, ¿verdad? Entonces, el estado hiperosmolar hiperglucémico, pues vemos que se define como una complicación aguda grave de la diabetes mellitus tipo 2. Esta tiene diversos criterios diagnósticos del estado hiperosmolar hiperglucémico, y vemos que para nosotros considerar que un paciente tiene este problema, va a tener una glucosa plasmática por arriba de 600 miligramos por decilitro, una osmolaridad sérica que es de más de 320 miliosmoles por litro. Se supone que, de acuerdo a los libros de fisiología y los grandes maestrazos de la fisiología, hablan de una osmolaridad sérica que tenemos en el cuerpo de 280 hasta 290 miliosmoles. Teniendo más allá de 320 miliosmoles, pues hablamos de que ya estamos con un problema muy grave dentro del cuerpo. Y entonces, pues está ya deshidratado, y aparte de deshidratado el organismo, pues también está teniendo problemas porque está modificando las presiones hidrostáticas o del agua y las presiones coloidosmóticas, que es la presión de las proteínas. Y eso, por supuesto, que va a traer grandes consecuencias. Entonces, también el pH va a estar alterado y va a estar, por ejemplo, mayor a 7,30, pero no dentro de los parámetros normales, que sabemos que los parámetros normales son de 7,35 a 7,45. El bicarbonato va a estar mayor a 18, pero va a estar, por ejemplo, lo normal de 20 a 26, pero sin embargo aquí va a tener más de 18. Entonces, significa que está bajo, pero no tan bajo como en la cetoacidosis diabética. Y también tenemos los cuerpos cetónicos en la orina, que pueden estar ausentes o pueden ser solamente algunas cetonas, no como en la cetoacidosis diabética, que van a ser muy evidentes. También tenemos el anión GAP, que va a ser normal o va a ser levemente elevado. ¿Y esto qué significa? Pues que está muy deshidratado el paciente, y por eso está presentando ese tipo de alteraciones. También el estado neurológico en un paciente con estado hiperosmolar va a tener alteraciones del sensorio desde la confusión hasta el estado de coma. Antiguamente esto se conocía como el coma diabético. Ahora, bueno, también de acuerdo al CIE-10 aparece como coma diabético, pero ya lo más correcto es hablar del estado hiperosmolar hiperglucémico. Y eso es lo que antiguamente se conocía como el coma diabético. Y han modificado algunas terminologías o cómo llamarlo, pero finalmente la fisiopatología sigue siendo la misma. Aquí en un paciente, por lo regular, cuando se presenta este estado hiperosmolar hiperglucémico, va a ser un paciente que es diabético y que, aparte de esto, es un paciente por lo regular senil avanzado, y que ya venía con un problema de tipo infeccioso desde días o meses anteriores. Sin embargo, no se había manifestado como tal hasta el momento, ¿verdad? Puede incluso haberlos encontrado inconsciente, o que fue deteriorando poco a poco hasta que finalmente ya no se puede levantar por el estado tan avanzado que tiene de este estado hiperosmolar hiperglucémico. También este paciente va a tener una deshidratación muy marcada, con un déficit hídrico promedio de aproximadamente una pérdida de 8 a 12 litros en todo lo que va
de su organismo, ¿verdad? El sodio corregido frecuentemente se va a encontrar por arriba de 150 miliequivalentes por litro, lo que significa que está muy deshidratado y principalmente por agua. El sodio sabemos que sus valores normales son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Aquí en este caso va a tener más allá de 150 miliequivalentes por litro y puede ser muy grave. Y este problema también favorece para que el paciente esté neurológicamente inconsciente, que no esté consciente del todo, que tenga una encefalopatía metabólica como consecuencia del estado hiperglucémico, de la hiperosmolaridad, de la deshidratación hipernatrémica. Todo va a tener una serie de complicaciones que todo va a ser desfavorecido por el mismo estado hiperosmolar hiperglucémico. También así niveles de potasio que pueden estar normales o altos o bajos, ¿verdad? Esto va a ser variable, pero por eso se le van a pedir diversos estudios y nosotros vamos a poder saber cómo está. Pero bueno, vamos a hablar epidemiológicamente acerca del estado hiperosmolar hiperglucémico y vemos que a nivel mundial casi por lo regular hay muchos subregistros. ¿Y esto qué significa? Que en muchos lugares, al igual que en México, se dejan ¿cómo se llama? Se dejan digamos, los reportes acerca de las complicaciones agudas, no se reportan como tales, porque, por ejemplo, si llegó un paciente a urgencias, urgencias lo está reportando quizá como un estado hiperosmolar hiperglucémico, pero ya llegando a piso, como ya pasó su estado de gravedad, entonces ya se reporta como estado hiperosmolar remitido y ya finalmente se egresa como una diabetes en control. Y por lo tanto, si tuvo, por ejemplo, una neumonía, tuvo una infección urinaria, tuvo, llámese, una complicación, a lo mejor una periodontitis, a lo mejor una gastroenteritis, entonces se va con el padecimiento principal que va a ser la gastroenteritis, pero no se reporta como tal el estado hiperosmolar hiperglucémico a nivel mundial y entonces se van fugando esos datos, ¿verdad? Lo mismo pasa en México porque pues llega y se va con el padecimiento por el cual llegó y a veces se registra como tal, como un padecimiento agudo y otro tanto no. Entonces, por eso hay fuga también de datos, no solamente en México, sino en el mundo. Y pues también a veces, por ejemplo, en México, pues tenemos el gran inconveniente porque muchas de las veces no se acostumbran a hacer estudios de investigación y eso también es un problema, ¿verdad? Solamente porque vamos a hacer la tesis, porque vamos a terminar la carrera, nos exigen un estudio de investigación y es cuando nosotros nos comprometemos a hacer un estudio como tal, ¿verdad? Por eso también existen muchos subregistros o incluso a veces nada más se van pirateando lo que ya tenía ese autor con el otro, ¿verdad? Y las comparativas que existen, por ejemplo, de los registros reales de los que tenemos, por ejemplo, en determinado municipio, estado o país, pues es nulo, ¿verdad? Casi por lo regular sí se pone, pero es casi nulo, o es nada más de un hospital, pero no refleja todo lo que es, por ejemplo, un estado o un municipio y es por lo tanto difícil. Entonces, bueno, aquí son incidencias de complicaciones agudas de diabetes por sexo, tanto en mujeres como en hombres, pero lo ponen esto de forma general. Entonces, no olvidemos de que tenemos estado hiperosmolar hiperglucémico, está la cetoacidosis diabética y la hipoglucemia. Entonces, ¿cuál de todas esas es por cada uno? Pues no existe como tal el dato, ¿verdad? Es muy poco común que existan datos reales de todo esto. Y también un estudio danés, por ejemplo, reciente del 2016-18, reportó una incidencia de 16,5 por 10.000 años persona en personas con diabetes mellitus de tipo 1 y 3,9% por 10.000 años de persona en personas con diabetes mellitus tipo 2. Entonces son parte de las complicaciones, pero incluyen a veces hasta complicaciones agudas y complicaciones crónicas, no exclusivamente complicaciones agudas como tales. Por eso existen muchos subregistros y nosotros nos ubiquemos directo al lugar donde estamos laborando, llámese clínica, hospital privado, hospital público. En ese lugar incluso no hay estudios como tales que sean verdaderamente reales y que sea lo que está pasando en ese año, ¿verdad? Se hace lo más apegado a lo que es una realidad, pero a veces no es tan del todo real.
Y entonces vemos que también existen fuentes como la BMJ, que es el Best Practice de medicina, que habla del estado hiperosmolar hiperglucémico, que este contribuye menos del 1% de todos los ingresos hospitalarios que están relacionados con la diabetes. Según un estudio en Etiopía, dice que la incidencia del síndrome hiperosmolar hiperglucémico, aquí, por ejemplo, refleja un 2,1 por 100 años, por cien años por persona, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, pues no es nada de lo que verdaderamente vemos, ¿verdad? Esto sí llega a ser real o incluso muchas de las veces llegan a tener este tipo de complicaciones, pero nunca fueron atendidos en un hospital. ¿Por qué? Porque a lo mejor estuvo con uno y otro médico y hasta que finalmente o fallece o ya se recuperó, ¿verdad? A veces de la nada llega a recuperarse así, de forma espontánea, que es muy poco probable, pero sí llega a pasar. Entonces, bueno, pues todo esto puede suceder. Ahora, en cuanto a la mortalidad, tenemos, por ejemplo, que la mortalidad hospitalaria está estimada para el estado hiperosmolar hiperglucémico entre un 5 y un 20%, dependiendo del escenario clínico en el que se esté presentando y de la causa subyacente, ¿verdad? Entonces también aquí tiene mucho que ver lo que les decía, de que llegan por lo regular con un proceso de tipo infeccioso y eso llega a ser el agravante y por lo regular se va con ese tipo de egreso hospitalario y ya no se toma en cuenta el motivo agudo por el que llegó, que fue el estado hiperosmolar hiperglucémico. La mortalidad también intrahospitalaria fue del 17% de este estado hiperosmolar hiperglucémico, 9% combinado con cetoacidosis, porque inicialmente pensaron que era una cetoacidosis, resulta que era un estado hiperosmolar hiperglucémico, ¿verdad? Entonces todo eso también puede ser confuso. Al final de esto vamos a ver una gráfica en donde vamos nosotros a diferenciar perfectamente bien lo que es un estado hiperosmolar hiperglucémico y una cetoacidosis diabética. Y vemos que hay datos más recientes que muestran un aumento en las muertes relacionadas a este estado hiperosmolar hiperglucémico del 2006 al 2021 y se documentaron del 8.618 muertes del estado hiperosmolar hiperglucémico en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Las tasas de mortalidad son más altas en países con ingresos más bajos. ¿Por qué? Por el déficit de muchas situaciones, dentro de ellos de servicios públicos de salud, de que tienen también ignorancia de su enfermedad y no saben hasta qué momento ellos pueden estar con una complicación muy severa y no se dan cuenta. Entonces, también posiblemente por diagnósticos tardíos, por menor acceso a los cuidados intensivos, porque también a veces se lo están quedando los médicos, ¿verdad? También sin hablar mal de los colegas, pero está llegando una y otra vez a los diferentes consultorios de salud y no lo derivan en su momento, hasta que ya, como dicen, prácticamente está boqueando y lo siguen haciendo llegar y llegar y llegar. Entonces, pues seamos conscientes, tanto médicos o todo el personal de salud, si hay alguien que persistentemente tiene cifras muy elevadas y que a lo mejor no tiene ni laboratorios, pero que ven que su estado de salud va deteriorando, pues definitivamente tiene que verlo alguien más, llámese medicina interna, si es pediatría, si es niño o es adolescente, lo tiene que ver un médico pediatra, un médico endocrinólogo, que son los expertos de las hormonas, ¿verdad? Entonces, no debemos quedarnos pacientes que en ese momento sentimos que ya no nos compete seguir tratando a ese paciente porque no ha tenido mejoría y muchas veces también por sus transgresiones dietéticas, que es en un gran porcentaje, ¿verdad? Si nosotros sacáramos allá afuera una encuesta de todos los pacientes que son diabéticos y de todos los que no se cuidan, veamos, ¿verdad? Como dicen, veamos cómo se mueve la sociedad y entonces vamos a encontrarnos grandes sorpresas de que dicen cuidarse y resulta que al rato van a consumir un poquito de refresco, un poco de galletas, un poco de pan. El pan, el decir poco es casi no lo dejan y todo el tiempo están con las mismas transgresiones dietéticas, ¿verdad? Entonces muchas veces muchos de ellos llegan a un hospital ya porque se sienten muy mal o sienten morir y es en el momento en que van a llegar a los diferentes servicios de salud. De lo contrario, no llegan, ¿verdad? Entonces,
esto también incrementa por eso esto, por la falta de educación, la falta de cultura, porque ahora sí que la población mexicana ha sido dañada principalmente por la mercadotecnia. Todo esto se ha publicado en redes sociales, se ha publicado en las televisoras, se ha publicado, por ejemplo, recordemos la chispa de la vida. ¿Quién no va a saber qué es la chispa de la vida? ¿Verdad? Entonces, cosas así de que sacan una chica muy sexy, un chico muy guapo, tomando un refresco bien frío. Entonces, piensan que eso es el patrón de conducta de la población. Lamentablemente, esto ha venido a dañar la salud directa de todos los mexicanos, ¿verdad? Entonces, por eso, posiblemente por un diagnóstico tardío, porque no fueron a tiempo, porque piensan que se le va a quitar, porque no quieren insulinización a tiempo, porque no quieren incrementar sus dosis, porque piensan que se van a dañar y resulta que se siguen dañando a sí mismos porque no llevan ninguna dieta, ningún control metabólico a conciencia, ¿verdad? Entonces, pues solitos ellos van incrementando este tipo de consecuencias. Permítanme. Tenemos entonces menor acceso a cuidados intensivos, ¿verdad? Por supuesto, porque no hay tantos intensivistas, pero muchas veces también ni siquiera el médico o el personal de salud ni siquiera piensa que tiene una complicación ese paciente diabético. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que no le pasa nada y es verdad, muchos de los diabéticos no les pasa casi nada o ellos no se dan cuenta de que les está pasando algo muy grave y esto es porque ellos se han acostumbrado, su mismo cuerpo se vuelve así como que mañosito, se adapta a una situación de no cuidado y entonces cuando ellos empiezan a cuidarse, muchos se afectan psicológicamente y sienten que se andan cayendo, sienten que se marean, sienten que no resisten la dieta. Y la dieta pues es comer más saludable, no es dejar de comer, ¿verdad? Falsamente muchos colegas o incluso algunos aficionados a la salud, resulta que también dan mala educación con respecto a las dietas. Cuando no se conoce algo, pues mejor se manda con un dietólogo, ¿verdad? O se hace la dieta lo más parecido a lo normal. Y cuando no pasa ni una cosa ni otra, pues entonces el paciente se va complicando cada vez más. Tenemos entonces la epidemiología del estado hiperosmolar hiperglucémico en México. Permítanme. Y vemos, por ejemplo, esta gráfica de muertes totales reportadas. Aquí, de acuerdo a JAMA, que también son una de las revistas, grandes revistas norteamericanas que reportan lo más que se puede de todas las complicaciones agudas de cetoacidosis, pues está, por ejemplo, del año 1999 a 2022. Y luego está otra, también de la Journal de Diabetes, habla del estado hiperosmolar hiperglucémico de 2006 a 2021. Y tenemos entonces distribución, de acuerdo a esto, de las complicaciones y vemos que hay prevalencia de ingresos hospitalarios según un documento del Hospital Juárez en México, en donde se indica que conforme aumenta la prevalencia de diabetes de tipo 2, es probable que aumente también la incidencia del estado hiperosmolar hiperglucémico. Otro estudio también habla de, por ejemplo, de que se han publicado archivos de medicina de urgencias de México y reportan que hay pacientes con osmolaridad sérica por arriba de 320 miliosmoles por kilo y también, por ejemplo, con criterios francos de estado hiperosmolar hiperglucémico que ingresaron al servicio de urgencias. De acuerdo a Medigraphic también, tenemos también una tesis de la UAP en donde habla que en un periodo reciente de descompensaciones diabéticas en un hospital mostraron un estado hiperosmolar hiperglucémico que representaba el 13,9% de los episodios hiperglucémicos y graves. Todo esto interpreta la relevancia para México con una tasa de incidencia elevada nacional del estado hiperosmolar hiperglucémico y también representa una proporción significativa de las descompensaciones diabéticas graves.
El aumento de esta diabetes de tipo 2 en México podría, por ejemplo, seguir creciendo si el control glucémico es pobre, si hay deshidratación en los pacientes, deshidratación crónica, cuando hay, por ejemplo, temporada de frío. Muchos de los paisanos, ¿por qué no decirlo?, de los mexicanos, tienen el problema de que sienten que hace frío y sienten que no hay necesidad de tomar líquidos, entonces están con deshidratación extrema. Otra más, tenemos muchos de los mexicanos que están en el campo y están trabajando en pleno solazo, pero ¿qué hacen? Pues toman agua, entonces siguen hidratándose con dulce, con, con líquidos que no les van a hidratar en nada y que por supuesto que van a tener mayor deshidratación crónica y esto puede ser desfavorecedor totalmente para ellos. Hay infecciones y otros tipos de desencadenantes. Incluso se habla desde hace muchos años que muchos de los campesinos o las personas que están en el sol, se me ocurre, por ejemplo, recordar ahorita los que están en las carreteras, que ven que están poniendo señalamientos, que están haciendo reparaciones de las carreteras y demás, pues también, ¿verdad? Que solazo pasan los pobres que están allí, pero todos ellos ingieren pocos líquidos, a veces por falta de baño, a veces porque no quieren estar a cada rato perdiendo el tiempo, según ellos, para ir a orinar. Y por eso se hidratan poco, muy pobremente, y todos los días son igual, un día tras otro, y hacen una insuficiencia renal aguda que se va a hacer crónica. Y cuando se den cuenta, pues ya son diabéticos y aparte de eso ya van a tener un daño renal que se va a hacer crónico y que esto puede ser grave. Entonces, bueno, también eso es algo que ha venido ya de mucho tiempo hablando acerca de esto y sufren muchísimo los riñones por carencia de líquidos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay emergencias hiperglucémicas y vemos que son una causa creciente de mortalidad diabética en México. Y la importancia de mejorar, por ejemplo, la atención médica, la detección temprana, los protocolos de manejo para reducir los estados hiperosmolares hiperglucémicos y por supuesto que aquí también necesitamos a veces del apoyo de de los psicólogos. ¿Por qué? Porque a veces no quieren entender su enfermedad. Y nosotros como personal de salud, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? No vamos a obligar al paciente a tomar su tratamiento que no desea, no lo vamos a obligar a aplicarse insulina si no desea, no se controlan y bueno, vienen todos los problemas de complicaciones de tipo agudo. Hay factores de riesgo del estado hiperosmolar hiperglucémicos, aparte de los que ya les comenté. Tenemos otros como la edad avanzada, que también es un factor de riesgo en personas mayores de 60 años, en diabéticos de tipo 2 no diagnosticados o que están mal controlados o que piensan que ya se controlaron. ¿Verdad? Lo curioso es de que a veces empieza, por ejemplo, a ser diabético y dice, es que me enfermé, por ejemplo, de una muela y por eso se me subió la glucosa. Y lo curioso porque a veces hasta colegas les dicen exactamente lo mismo, lo que ellos esperan escuchar. Se le subió la glucosa y fue por su problema molar. O se le subió la glucosa porque tuvo usted neumonía. Sí, es esperado. Pero a veces resulta que no se vuelven a tomar un estudio de los que ya platicamos, como una hemoglobina glucosilada, una glucosa central, una glucosa, ¿cómo se llama? Una curva de tolerancia a la glucosa. No se toma ninguno de esos estudios. Y por lo tanto, por eso dicen no diagnosticada o hacen como que no tenían y ya después a los 2 años otra vez se vuelven a enfermar o se vuelven a sentir mal porque ya traen la tríada clásica que es polidipsia, poliuria, polifagia y nicturia, ¿verdad? Entonces se ya van a orinar a cada rato, tienen mucha hambre, mucha sed y todo eso llega a ser un problema muy grave. Entonces ellos no se dan cuenta y con con el tiempo les llegan a tomar la glucosa y resulta que ahora llegan con 480 de glucosa o con 500 o con 700 o más. Incluso dicen, ya está ni marca el aparatito, ya nada más marca el glucómetro y dice high. High, pues está arriba de 800, ¿verdad? Ya no registra, no percibe eso el glucómetro. Entonces, bueno, son cosas que llegan a suceder. Otra más, la deshidratación previa, por ejemplo, una ingesta insuficiente de líquidos, una limitación funcional, la dependencia funcional, por ejemplo, ancianos institucionalizados, es decir, los que ya llegan a cada rato al seguro por diferentes complicaciones, ¿verdad? Dicen ya a veces, ya hasta les digo a a los pacientes que llegan acá, les vamos a dar su calendario porque a cada rato ya son clientes preferidos del instituto
están llega y llega y llega. ¿Y por qué? Por una complicación, al rato por otra complicación, y llegan y llegan y llegan. Y a veces les va uno haciendo recomendaciones todo el tiempo para que se cuiden, pero jamás o casi nunca nos hacen caso. Y entonces pues esperan que de verdad sientan la enfermedad en todo su esplendor para entonces decir, ah, es que sí estaba enferma, pero es que no lo creí. Bueno, entonces dicen, bueno, sobre advertencia no hay engaño, ¿verdad? Entonces tenemos que hay deterioro cognitivo también o demencia. Y también discapacidad para acceder al agua o medicamentos, que muchas de las veces también es por falta de, pues de comunicación con respecto a esto, ¿verdad? Tenemos también factores infecciosos, como por ejemplo la causa más frecuente, una neumonía bacteriana, sobre todo en temporadas decembrinas tenemos la infección del tracto urinario, por ejemplo, desde una cistitis, desde una cervicovaginitis, puede ser, por ejemplo, una pielonefritis, si hablamos de infecciones de vías urinarias, una cistitis, una uretritis o una pielonefritis. Si hablamos de infecciones vaginales, pues desde una vaginitis, una cervicovaginitis o incluso una enfermedad pélvica inflamatoria, una sepsis de otro origen, infecciones respiratorias virales, infecciones cutáneas y demás. Tenemos también factores farmacológicos diabéticos que utilizan, por ejemplo, diuréticos tiacídicos, es un factor de riesgo también para hacer un estado hiperosmolar hiperglucémico. Los glucocorticoides, quienes utilizan glucocorticoides, aquellos pacientes que tienen una enfermedad de tipo autoinmune, ¿verdad? Esas enfermedades raras que como que no las entendemos bien. O aquellas, por ejemplo, una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico, un Sjögren, un Ehlers-Danlos, cualquiera de esas son enfermedades de tipo autoinmune que pueden estar requiriendo tratamiento de glucocorticoides, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener inflamación crónica y por lo regular se va a dar este tipo de tratamiento. Entonces, ellos pues también tienen el efecto secundario de causar hiperglucemia. Y pues también hay que pensar con todos esos tratamientos que tienen antipsicóticos atípicos como la olanzapina, quetiapina, que también elevan un poco los niveles de glucosa, agentes simpático-miméticos, betabloqueantes, que por ejemplo el atenolol, betaprolol, propanolol, todos ellos causan o enmascaran la hiperglucemia. Inhibidores del CGLT2, que ya vimos cuáles son menos frecuentes, pero que también pueden ocasionar cetoacidosis y ocasionalmente estado hiperosmolar, la suspensión de insulina o hipoglucemiantes. Muchos pacientes piensan que porque ya están en niveles adecuados para ser diabéticos, suspenden todo tipo de tratamiento. ¿Quién les enseñó así? No lo sé, pero también lo han hecho a veces hasta los colegas médicos. ¿Y por qué lo hacen? No lo sé. No sé dónde vieron esa parte de que ya llegó a sus metas el paciente diabético y tiene que suspender. Eso está totalmente incorrecto y deberían pensarlo porque se van a complicar en breve o a los pocos meses o días esos pacientes. Otra más, hay factores metabólicos y clínicos, por ejemplo, una hiperglucemia sostenida por días a semanas. Muchos piensan, no me pasa nada, yo siempre he sido así. Les platiqué de la otra vez de un compañero que llegó, que es médico, y que él decía, no, ya ni se preocupe, doctora, yo siempre tengo mis 250 de glucosa. Y esa es mi glucosa normal. Le digo, ay, ¿cómo cree? Me dice, sí, de verdad, ni se preocupe. Entonces, pues, obvio, me quedo sorprendida porque es médico, se supone que tiene que revisar muchas de las cosas que debe saber también para ayudar a sus pacientes, pero bueno, no vamos a hablar más sobre este punto, pero sí me llamó muchísimo la atención y saliendo de ahí del hospital tomaba su Coca-Cola Light. Entonces, pues bueno. Cada quien ahora sí que ya es médico y como dicen, ahí quiere vivir en su autoengaño, pues lo vamos a dejar, ¿verdad? Yo le recomendé, obvio que hizo caso omiso de todas las recomendaciones que yo le dije y pues imagínense cómo estará tratando a sus pacientes, ¿verdad? Me queda mucho que pensar con respecto a esto. Pero bueno, eso se los dejo de tarea también a ustedes para que no hagan eso. Hay enfermedades agudas, por ejemplo, un infarto agudo al miocardio, una enfermedad vascular cerebral, una pancreatitis. Cualquiera de esos puede también exacerbar el problema metabólico y hacer
que si lo iban a tener, pues ahora se agudiza más el problema y sí se complica, ¿verdad? Porque todo se junta y es el sobreacúmulo de muchos factores de riesgo que no han sido cuidados por el paciente y que ahora vienen ya las complicaciones. El trauma, las quemaduras, una cirugía reciente, la enfermedad renal crónica que se agudizó, la descompensación de enfermedades crónicas, por ejemplo, llámese un coma, ¿cómo se llama? Perdón, una tiroiditis, un estado, por ejemplo, un hipotiroidismo. Cualquiera de esas enfermedades también pueden complicar esto, ¿verdad? Pueden llegar y detonar o empezar con un estado hiperosmolar hiperglucémico que fue cada vez más acrecentando hasta que finalmente ¡pum! El paciente ya estaba así con mucha sed, con mucho apetito, con pérdida de peso, con incremento de la orina, ya no podía más con él, ¿verdad? Se ven así hasta sin fuerza, se ven debilitados, se ven cansados, se ven todo el tiempo ojerosos, se ven así como que ya no pueden ni con ellos mismos. Pues esos son los pacientes diabéticos y a veces incluso hasta decimos, bueno, ¿ahora qué le pasó? Si resulta que lo vimos hace un mes y ahora lo vemos como con 10 o 20 kilos menos. ¿Qué pasó con él? Bueno, probablemente está con su complicación y no se ha dado cuenta. Hay factores sociales y ambientales, por ejemplo, vivir solo, pretextos, ¿verdad? Pero del ser humano, pero ese tipo de agravantes también las tenemos, como vivir solo, estar en abandono o falta de supervisión, el pobre acceso a los servicios de salud, el aislamiento social, el olvido de las dosis, los climas muy calurosos, mayor pérdida hídrica, a veces incluso no ven bien o logran ver lo que ellos quieren, a veces se guían sobre todo por el color, resulta que al rato se confundieron y de una tableta por otra, alguien les cambió las dosis o viven solos, ¿verdad? Y a veces se pierden en el tiempo y en el espacio y no saben si tomaron sus fármacos o no y vienen las complicaciones. Otra más, pues también hay que enseñarlos a que ellos tengan amor por sí mismos, porque si no, nadie más les va a cuidar ese cuerpecito que solamente es de ellos, ¿verdad? Porque en su mayoría nos dicen, y muchos pues ahora sí que vamos avanzando en años, y pues dicen es que estoy solo, es que nadie se preocupa por mí. Efectivamente, si nosotros no nos preocupamos por nosotros, nadie más lo va a hacer. Ese cuerpecito por como sea, nosotros tenemos que cuidarlo. De lo contrario, pues va a ser imposible. Otros factores de riesgo para el estado hiperosmolar hiperglucémico serían infecciones más comunes, como una deshidratación marcada, una omisión de la insulina, omisión de fármacos, fármacos hiperglucemiantes, diuréticos, tiazidas, esteroides atípicos, enfermedades agudas como infarto agudo al miocardio, un EBC, pancreatitis, enfermedades del adulto mayor, deterioro cognitivo, dependencia funcional y súmenla a esto si son alcohólicos, si son adictos a alguna droga, ¿verdad? Porque tenemos también seniles avanzados que tienen este problema y pues llega a ser cada vez peor. ¿Alguna duda hasta acá? Jóvenes, jóvenes, No, No, maestra, maestra, gracias. ¿todo bien? de acuerdo. Continuamos. Veamos ahora la fisiopatología del estado hiperosmolar hiperglucémico y vemos que vamos a tener un déficit relativo de insulina más el aumento de las hormonas contrarreguladoras y también en el estado hiperosmolar hiperglicémico aquí sí va a haber un poco de insulina, pero esta insulina va a ser insuficiente para permitir el transporte adecuado de la glucosa al interior de los tejidos. Por lo tanto, al mismo tiempo, aumenta el glucagón, el cortisol, las catecolaminas y las hormonas del crecimiento. Y entonces, como resultado inicial, la hiperglucemia progresiva que va aumentando cada vez más y más y más. La hiperglucemia extrema y la diuresis osmótica se va generando y viene la glucosa plasmática que va a superar ampliamente el umbral renal. Ya no se da abasto para este tipo de situaciones los riñones y por lo tanto genera pérdida masiva de agua, de electrolitos como principalmente el sodio, el potasio y el magnesio.
cuando se da este tipo de situaciones. Las consecuencias de todo esto va a ser una deshidratación profunda y les decía que se pierden aproximadamente de 8 a 12 litros aproximadamente, generando una hipovolemia severa, un estado de choque incluso, de choque hipovolémico secundario a la hiperglucemia o al estado hiperosmolar hiperglucémico. Esto causa disminución de la perfusión renal y eleva más la glucosa al reducir la depuración. Aquí también hay ausencia mínima de cetogénesis, a diferencia de la cetoacidosis, aunque aquí la insulina es suficiente para inhibir la lipólisis intensa que ocurre en la cetoacidosis y también evita la formación significativa de cuerpos cetónicos, a diferencia de la otra complicación aguda. Lo que debe quedarnos en claro de esto es que ambas son complicaciones y ambas pueden ser muy severas si no se atienden a tiempo y no se sabe atender lo que realmente está pasando en ellos. El pH se mantiene normal o solo ligeramente alterado y esto permite que la hiperglucemia llegue a niveles más altos antes de que aparezcan síntomas graves de progresión lenta en días. Esto va progresando, ¿verdad? A veces incluso han encontrado a personas que están muy graves y que están dentro de su casa y que ya estaba ahí el viejito solo, abandonado, y hasta que un vecino por ahí atrevido se sube a sube a la barda, se brinca, lo encuentra inconsciente y lo lleva al hospital. Verdaderamente vivimos en ese México de hoy. Es lo que actualmente tenemos. Muchos de los hijos pues están estudiando, trabajando, están en otros lugares y estamos solos. Entonces muchas de las veces llegan a quedarse así, cada vez se van complicando, no se dan cuenta y quedan así, ¿verdad? Semi inconscientes o están ya con esa encefalopatía metabólica de donde ya no saben ni quiénes son. Y pues está grave. Entonces, pues afortunadamente siempre hay una buena labor humana de muchos de los vecinos o conocidos que llegan a ver y los llevan por eso al hospital, ¿verdad? No en todos los casos, hay muchos que a pesar de que está conviviendo y demás, no se dan cuenta del estado de gravedad que va teniendo ese pacientito. Entonces, la hiperosmolaridad plasmática es la combinación de hiperglucemia más la pérdida de agua, que va a ser muy importante. Y esta hiperosmolaridad va a ser de más de 320 hasta 340 miliosmoles por kilo. Las consecuencias directas de todo esto va a ser el desplazamiento de agua desde el interior celular hacia el espacio intravascular y va a haber alteraciones neurológicas, letargo, convulsiones, coma, ¿verdad? Para esto tuvo que tener desorientación, no sabe ni quién es, no está orientado en tiempo, en persona y en espacio. Y por supuesto que viene el letargo, las convulsiones, el coma y muchas consecuencias más como complicación de esto. Hay hipoperfusión tisular y respuesta inflamatoria sistémica, por lo que viene la hipovolemia que va a inducir a incremento del ácido láctico, que esto también es generado por la misma hipoperfusión. Se siguen hemoconcentrando todos estos hemocomponentes con alteración de la función renal. Si hay alteración de la función renal, ¿cómo van a estar los asuados? Es decir, urea, BUN y creatinina, pues van a estar incrementados por hemoconcentración y por deshidratación extrema. ¿Cómo va a estar la sangre? También va a estar hemoconcentrada, es decir, densa, porque va a estar con hipercoagulabilidad. ¿Y por qué? Porque no hay agua suficiente, ¿verdad? Se está quedando seco el cuerpo. A veces llegan incluso con la lengua totalmente acartonada, hasta como que tiene uno temor de que si la toca, ¡pum!, se va a agrietar y se va a romper ahí. De verdad, porque parece como si fuera un papel cascarón. Se ve así, totalmente duro, acartonado y muy, muy, muy deshidratado, ¿verdad? No se ve ninguna gota de líquidos. Y esto contribuye a una trombosis, trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, trombosis mesentérica, trombosis a nivel cerebral. Todo esto puede ser complicación. ¿Pueden estar todos juntos? Claro, puede estar uno de ellos sí, o a lo mejor no se presenta, ¿verdad? Porque a veces tienen buen metabolismo todavía, a pesar de ese grado extremo de deshidratación, y todo lo llega otra vez por ejemplo, a fluidificarse en el organismo
y entonces se recupera al 100%. Por lo tanto, todo esto genera una mayor mortalidad comparada con la cetoacidosis diabética. El ciclo de agravamiento pues incrementa la diuresis osmótica, la deshidratación por la hiperglucemia, una deshidratación menor con perfusión renal aún mayor y aún todavía sigue incrementando más la hiperglucemia, la hiperosmolaridad, la disfunción neurológica porque va a estar con sodio muy elevado, incluso hay momentos en que han llegado pacientes hasta con 175 ¿cómo se llama? De sodio. Eso es demasiado extremo y casi poco recuperador. Muchas veces es ya mortal, ¿verdad? Porque ya tiene una deshidratación muy extrema. Entonces, aquí puede haber infección u otro desencadenante que incrementa estas hormonas contrarreguladoras, que ya vimos cuáles son, y va empeorando la hiperglucemia, con resultado final que esto se vuelve un círculo vicioso que progresa rápidamente con hiperosmolaridad crítica, con choque hipovolémico, séptico y demás, ¿verdad? Y pues, como dicen, le ponemos todavía más itis porque se siguen inflamando más órganos y esto va a ser un problema. Entonces hay déficit relativo de insulina con incremento de las hormonas contrarreguladoras, con hiperglucemia extrema, con diuresis osmótica, con deshidratación severa, con una osmolaridad que va de 320 a 340 miliosmoles por kilo, con cetosis mínima, con un pH normal, con disfunción neurológica, es decir, confusión o coma o convulsiones, hipercoagulabilidad y riesgo trombótico muy inminente con letalidad mayor, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Algunas de las manifestaciones clínicas van a ser deshidratación marcada, por eso les digo, es importante entender bien cómo viene la fisiopatología y en automático viene ya las manifestaciones clínicas y lo vamos a entender a la perfección, ¿verdad? Entonces viene la deshidratación marcada, piel seca, mucosas muy secas, taquicardia, palpitaciones, mareos, desorientación con alteraciones neurológicas, letargo, o sea, no sabe ni dónde está, convulsiones, coma, ausencia de olor, acetonas, hipotensión, taquipnea leve, respira muy rápido y lento, puede tener una respiración de tipo Kussmaul, es respiración superficial en donde hace, ¿verdad? Y está duro y dale. Entonces, esa es respiración de Kussmaul. Y también hay criterios críticos de gravedad, de acuerdo a la ADA y de acuerdo al NSBI, que son glucosas de más de 1000 miligramos por decilitro, con osmolaridades superiores a 340 miliosmoles por kilo. Muchos de ellos ya quedan con secuelas neurológicas después de este estado hiperosmolar hiperglucémico, porque fueron muchas horas de deshidratación o muchos días de deshidratación severa y pues por lo regular van a quedar ya con daños neurológicos muy severos, es decir, ya no van a recuperar al 100 su estado neurológico con el que antes tenían. La alteración profunda del sensorio o el coma, por eso se le llamaba antes coma hiperosmolar, se incrementa la urea, la creatinina elevada, también la edad avanzada o comorbilidades. Imagínense si llega con estado hiperosmolar hiperglucémico, si tiene, por ejemplo, aparte una insuficiencia cardíaca que por lo regular nos llega todo el combo de enfermedades, ¿verdad? Porque nunca llega solo, siempre llega con el combo completito. Y todo en ese momento se agudiza. Entonces, pues esto todavía incrementa más su problema y por eso muchos de los médicos, si no lo saben atender o no lo saben, ¿verdad? Ya, por lo menos que no lo sepan atender, que lo sepan identificar. Si no saben identificarlo, de verdad puede fallecer ese paciente. Y entonces el diagnóstico complementario pues se va a hacer por imagen. Por ejemplo, si lo vemos que está tosiendo, si lo vemos que simplemente está seco, le tomemos estudios, ¿verdad? Escuchemos muy bien. Primero que nada, vamos a revisar cómo está en su hábitus externo. Vemos si tiene, por ejemplo, abandono social, porque muchas de las veces vive solo, ya no le dio tiempo ni ganas de cambiarse, de bañarse, las uñas largas, las uñas negras, los dientes sucios, por ejemplo, a veces están infectadas las encías, a veces incluso ya lo escuchamos que hace un roncus así, snobs, o sea, está bien deshidratado, hay que hidratarlo, ¿verdad? Y está también con falla renal, porque les digo, todo esto viene así en cascada.
Entonces muchos dicen, ay, no le doy porque tiene falla renal, o sea, es una falla crónica renal agudizado si es un senil avanzado, es decir, ya tenía el problema renal, pero ahora se agudizó porque está bien seco, ¿verdad? Entonces hay que darle líquidos. Y por otra parte, hay también que hacer que su glucosa descienda. Entonces, la hidratación va a ser importante, pero vamos primero a explorar. Entonces, vemos las conjuntivas, cómo están, vemos los oídos, porque puede ser una otitis media aguda, vemos las narices, porque también los orificios nasales pueden tener ahí un mocus con apariencia de pus o fetidez, pues también puede ser por ahí el problema. Vemos la boca, la abrimos bien, puede tener un hongo en la lengua, puede tener un problema en el paladar, en la úvula, en las amígdalas, en la faringe. Entonces es muy importante abrirle bien la boca, ver bien con una lámpara si hay alguna anomalía, tocar bien la tiroides. Luego nos vamos al tórax. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, si escuchamos algo así como que si estuviéramos frotando el roce del pelo, son crépitos. Si escuchamos que aparte de que se escucha así como que roza el pelo y hace como pues tiene broncoespasmo, tiene probablemente ha tenido una neumonía y nadie notó que tenía fiebre, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Si es de que orina, en la orina es muy espesa, muy concentrada, a veces hasta espumosa o a veces incluso nos han llegado hasta con piuria, es decir, con pus en la orina, pues ahí está la urosepsis, ¿verdad? Entonces, ojo, hay que darle tratamiento y no nada más a veces un antibiótico, hay que dejarle dos para que salga adelante, porque de lo contrario no lo vamos a recuperar. Y entonces, primero revisamos el hábitus exterior, vemos si no tiene una úlcera en, en la cabeza, en el cuello, en el tórax posterior, vemos el abdomen que esté por lo menos funcionando, que cómo está haciendo del baño, si está haciendo pipí, si está haciendo popó o ya no orina, si tiene edema de las extremidades, tiene una úlcera, revisemos todo. Ya revisamos todo, ahora vamos a pedir estudios. ¿Qué le pedimos? Si es un paciente con sospecha de la glucosa, porque ya le tomamos la glucosa capilar y nos salió ahorita en 750, pues pedimos biometría hemática completa, química sanguínea completa, electrolitos séricos completos, que eso es lo fundamental, y su examen de orina, ¿verdad? Principalmente. Y ahí, como dicen, ya nos da pauta para seguir atendiendo a nuestro paciente que está llegando con un estado hiperosmolar. Si le escuchamos esos estertores, que se llaman estertores, en el tórax, pues le vamos a pedir una radiografía de tórax y vamos a ver si tiene infiltrados o no. Si lo encontramos ya con un pico febril o le vimos que aparece pus o acá también le encontramos pus en la vía aérea superior, pues ya le dejemos el antibiótico, ¿verdad? Pues ya para qué le buscamos más. Un electrocardiograma que por lo regular va a salir con alteraciones del potasio, con alteraciones del sodio. Y ya claro, si tiene otro tipo de inmovilidad, porque hay a lo mejor una hemiparálisis o una parte de la extremidad que no se mueve o ya incluso no articula bien las palabras, que puede ser por sodio o puede ser por un problema de una enfermedad vascular cerebral, pues pedimos una tomografía. Pero así nos vamos por pasos. Lo preliminar. Los estudios de sangre, la radiografía, que es lo que más tenemos al alcance, y si podemos un electrocardiograma, pero nada más con eso de los estudios de la sangre y la radiografía estamos haciendo mucho, incluso con puros estudios de laboratorio, ¿verdad? Ahora, ya después de esto, de que ya vimos todo esto, pues vemos también que el diagnóstico, pues ya lo confirmamos y vemos el estudio de laboratorio y dice, tenía, o sea, aquí me salió con 750 de glucosa por glucosa capilar. Resulta que ya le pedí el central y está el criterio de hiperglucemia mayor a 600 y ya me salió por glucosa central en 880. ¿Cómo está? Bien deshidratado, bien hiperglucémico. La osmolaridad, pues la voy a calcular. Me va a salir mayor a 320. Va a haber ausencia de acidosis metabólica significativa. O sea, sí va a estar discretamente acidótico, pero no como la cetoacidosis diabética. Y va a haber alteraciones del sensorio, que significa que neurológicamente está afectado mi paciente. No me entiende bien o como que habla, pero no sabe ni quién es, ni dónde está, no sabe ni quiénes lo están rodeando y como que ve y como que no ve y como que está ausente y no sabe ni dónde está. Bueno, pues eso puede pasar. Entonces, el diagnóstico tenemos aquí, por ejemplo,
veamos cómo vamos a ver a un paciente. Si es una cetoacidosis, veamos que va a tener glucosa de 250 a 600 miligramos por decilitro, una osmolaridad que va a ser menor a 320, un pH que va a ser menor de 7,30. Las cetonas van a ser positivas. Si es un estado hiperosmolar hiperglucémico, va a estar con glucosa arriba de 600 miligramos por decilitro, con una osmolaridad plasmática por arriba de 320 miliosmoles, con un pH que va a ser superior a 7,30 o 7,30. Las cetonas pueden estar presentes, son leves o negativas. La hipoglucemia, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver también. La hipoglucemia, si tiene menos de 70 es hipoglucemia, la osmolaridad va a ser normal, el pH va a ser normal y las cetonas van a estar negativas. Solamente que estuviera aquí, ojo, si el paciente ha estado mucho tiempo en ayuno porque no tiene quien lo asista en la alimentación, se sentía debilitado, estaba semi-inconsciente, tardó días así, porque sí puede pasar días así, y va a aparecer con cetonas. ¿Por qué? Por el ayuno, ¿verdad? Entonces aquí también no nos vamos digamos, a preocupar o a confundir, porque dice, ay, es que tiene hipoglucemia, pero es que puede ser hiperglucemia porque tiene cetonas. No, puede aparecer también cetonas cuando hay muchas causas que ocasiona esto. Pero una de ellas es el ejercicio múltiple o también el ayuno prolongado. Ajá. Entonces tenemos aquí un ejemplo práctico de una mujer de 72 años, diabética, que tiene, por ejemplo, una diabetes de tipo 2 con infección urinaria, con glucosa de 820 miligramos de cilitro, con sodio de 150 equivalentes por litro, con osmolaridad de 340 miliosmoles por kilo, con un pH de 7,38 y con cetonas negativas. Entonces, aquí el diagnóstico final de ella es un estado hiperosmolar secundario a una infección urinaria. O sea, para que se den cuenta de cómo un caso clínico sencillo, pero que apareció con una infección urinaria, pero tiene un estado hiperosmolar hiperglucémico. Entonces, en resumen, vemos que es una emergencia metabólica grave de diabéticos tipo 2. Es una hiperglucemia más deshidratación profunda sin cetosis, y el diagnóstico, pues de acuerdo a la ADA, es una glucosa mayor a 600 con osmolaridad mayor a 320 y se confirma con estudios de laboratorios completo, ¿verdad? Para excluir la cetoacidosis. Es lo que nos interesa siempre diferenciar. ¿Qué es, verdad? O sea, vamos a tratarlo, pero ¿qué es? ¿Una cetoacidosis o es un estado hiperosmolar? ¿Alguna duda hasta acá? Jóvenes, ¿están atentos? ¿Están por ahí? No, Ninguna maestra, duda, gracias. maestra. Ninguna, gracias. Ok. El tratamiento, los objetivos de esto es corregir la deshidratación, normalizar la glucosa gradualmente, restaurar el equilibrio electrolítico, identificar y tratar la causa desencadenante. Tenemos algunos principios generales, como por ejemplo, el tratamiento se basa en la hidratación vigorosa, la insulina intravenosa y la reposición de electrolitos. La reducción rápida de la osmolaridad puede causar edema cerebral, especialmente en los ancianos. El tratamiento debe realizarse en una unidad de cuidados intensivos o área de observación continua. Si lo saben tratar, ojo aquí, ¿verdad? Porque muchos dicen, no es que a fuerza en la terapia, o sea, momento, aterriza, ¿verdad? Porque a veces pasa como los residentes. Quieren medicamentos de última generación, tipo de carcelina y otro tipo de fármacos. Dice, o sea, momento, ubícate. ¿En qué tipo de población estás? ¿Verdad? En todas partes, en las grandes ciudades, siempre tenemos la parte bonita y turística que todo mundo quiere que se vea porque son casas pintadas, así como pastelito y todo bien padre. Pero hay otra parte de donde dicen están los rincones de miseria, siempre en las ciudades y en los pueblos y en todos los lugares. Entonces, ojo, aquí ubiquémonos. Muchas veces no tiene el paciente para ir hasta donde nosotros queremos. Entonces, a veces hasta, no, señor, es que se tiene que ir aquí, ya no. Dice, no, pues ya me voy a morir, mejor me voy a morir. Pues no, estúdiale, ¿verdad? Estúdiale para cómo vas a atender tu paciente en el lugar donde estás. Como dicen, sobre advertencia no hay engaño, hacemos todo lo posible. Si nos consigue medicamentos, el material, pues lo tratamos. Si ahora, si él dice
por ejemplo, tiene dinero y tiene solvencia económica, bueno, pues que se vaya, a lo mejor hasta termina en el extranjero, ¿verdad? Puede ser. Pero si no, pues hagamos todo lo humanamente posible para sacarlo adelante. Y muchos de ellos han salido. Entonces, se los digo por experiencia, ¿verdad? Entonces, a manejo inicial, pues veamos una vía venosa periférica o central, porque a veces están todas las venas colapsadas porque está seco, seco totalmente. Entonces, pues con una vía central es excelente, pero no todo es una vía central. Si ya le encontraron la vena periférica, pues con eso va a estar bien. Pero si está choqueado, pues obvio que va a requerir de aminas y se va a requerir de una vía central. Se tiene que dar monitoreo continuo, se tiene que tomar la glucosa capilar cada hora, los signos vitales cada 30 a 60 minutos, se tiene que hacer un balance hídrico estricto, se tiene que tomar un electrocardiograma para vigilar el potasio. Se hace reposición hídrica de acuerdo a la ADA 2025. Una fase inicial, por ejemplo, va de la primera de 1 hora a 3 horas y vamos a administrar de 0,9% de cloruro de sodio o solución salina isotónica a 15 a 20 mililitros por kilo y por hora. Es decir, vamos a dejar de 1 a 1,5 litros por hora. Calcúlenle, por ejemplo, ahorita tenemos un paciente de 115 kilos y le calculamos a 15 o a 20. A ver, ¿cuánto va a dar? Háganle el cálculo. A 15 mililitros serían 1 litro con 725 mililitros. Por hora, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar administrando de acuerdo a su peso. Ahora, le calculamos a 20 mililitros a una persona que pesa 58 kilos. A ver, ¿cuánto sale? 1170. Ok, muy bien. Y eso les pongo el ejemplo porque a veces dicen, es que no nos explico. Bueno, eso, 1,160 mililitros por hora es lo que va a estar pasando para hidratarlo porque quedamos que está bien deshidratado, ¿verdad? Entonces estamos calculando al tope para estar por hora administrando ese tanto de solución. Ahora, posterior a esto, cuando la presión arterial se establezca, o sea, ya está mejorando, se van a cambiar las soluciones al 0,45 de cloruro de sodio, es decir, solución hipotónica. ¿Cómo es esta? Solución salina más agua inyectable, ¿verdad? Se hace así la solución al 0,45. 500, por ejemplo, de solución salina al 0,9 y 500 de agua inyectable y es así como hacemos la solución al 0,45. Ojo, ya cambiamos esto, ya lo hidratamos, ya está su presión bien, entonces ya cambiamos este tipo de solución. Ahora, si el sodio corregido está mayor a 145 miliequivalentes, entonces vamos a mantener una velocidad de infusión de esta solución al 0,45% a 250 o 500 mililitros por hora, ¿sí? Entonces, ahí va. Entonces, vamos a mantener así la infusión. ¿Sí queda clara esta partecita? Sí, maestra. Ok, entonces, cuando la glucosa empieza a descender y tenemos 300 miligramos por decilitro, aquí, por ejemplo, podemos cambiar también ahí a dextrosa al 5% con solución al 0,45 para evitar hipoglucemia. Aquí, ojo, aquí normalmente dejamos la misma solución al 0,45 de 1000 y dejamos aparte en Y una solución al 5% que pueden ser 500 mililitros. Entonces, para evitar que vaya a caer en hipoglucemia. Continuamos. La corrección del déficit hídrico, hay un déficit total estimado que es de 8 a 12 litros en promedio. La meta de esto va a ser reducir la osmolaridad porque está muy hemoconcentrado por la deshidratación extrema. Entonces, tiene que estar esa osmolaridad a menos de 320 miliosmoles por litro. Por lo tanto, esto lo vamos a corregir de forma paulatina, de forma lenta porque si se corrige de forma rápida, podemos hacer un edema
cerebral. Y entonces, pues ya lo dejamos, como dicen, lo vamos a dejar probablemente con secuelas neurológicas de por vida, porque si ya venía mal, pues lo vamos a dejar peor. Entonces, corregir esto en 24 horas, evitando descensos bruscos de la osmolaridad. No puede rebasar a más de 3 miliosmoles por kilo y por hora, porque puede ser complicado para el paciente. Tenemos ahora la terapia con insulina, también de acuerdo a las guías ADA 2025, y vemos que es no iniciar insulina hasta que el potasio sérico esté mayor o igual a 3.3 miliequivalentes por litro. Es la recomendación que nos hacen, para eso tenemos que tener ya el registro, ya sea por gasometría o lo tenemos por valor sérico, ¿verdad? Vamos y vemos cómo está el potasio sérico y entonces iniciamos insulina hasta que el potasio esté mayor o igual a 3.3 miliequivalentes por litro. El régimen recomendado: se puede dejar un bolo intravenoso de 0.1 unidades por kilo de insulina regular. Ese va a ser el bolito. Ponemos el ejemplo. Pesa la paciente 63 kilos. ¿Cuánto le van a dejar de insulina rápida? Ajá. 69 kilos por punto uno. ¿Cuánto van a dejar de bolito? Jóvenes, Seis Seis punto nueve. punto uno. Seis de punto acuerdo. Ok, eso es lo que van a dejar en bolo. Ahora, en infusión continua, van a dejar 0.1 unidades por kilo y por hora. Ya saben que 6.9, 6.1, ¿verdad? Dijeron. Entonces van a dejar 6.1 por kilo por hora. Y esto, por ejemplo, corresponde de 6 a 10 unidades por hora, que es lo que va a ir, ustedes van a tener en su bomba de infusión. Si la glucosa, ojo, si la glucosa no baja de 50 a 70 miligramos por decilitro y por hora, ¿qué es lo que debe de pasar? No más de esto, no más de esto, pero tampoco menos de esto, porque si no también ocasionamos otro tipo de complicaciones. Es el ritmo de descenso de la glucosa de un paciente que tiene esos grados extremos de glucosa. Entonces, si la glucosa no baja de 50 a 70 miligramos de cilitro y por hora, entonces se tiene que duplicar la dosis. O sea, ya le dejaron, por ejemplo, que estaba pasando, se me ocurre, normalmente todo el tiempo preparamos, dicen, prepárame 100 unidades en 100 mililitros de solución salina. Es lo que dejamos: 100 unidades de insulina de acción rápida más 100 unidades, más 100 mililitros, perdón, de solución salina. Lo dejamos, por ejemplo, pasando, vamos a calcular y lo dejamos pasando, por ejemplo, 1 mililitro, pero vemos que no ha descendido y sigue, por ejemplo, tenía 870, llegamos a la hora, le tomamos otra vez la glucosa y tiene otra vez 850, pues no ha descendido lo que esperamos de 50 a 70 mililitros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Incrementamos la velocidad de la infusión y le dejamos a 2 mililitros hora. Y otra vez a la hora volvemos a checar cuánto tiene y cuánto esperamos que descienda de 50 a 70 miligramos por decilitro y por hora, para que tampoco nos gane, ¿verdad? Ahora, si fuera al revés y ya está descendiendo, por ejemplo, lo dejamos en 870, llegamos a la hora y ya nos bajó, por ejemplo, a 450, ojo, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir la velocidad. Estaba a 1 mililitro, le voy a dejar a 0.5 para que vaya descendiendo paulatinamente. ¿Sí queda claro esto? Sí, maestro. Ok, entonces cuando llegue la glucosa a 300 miligramos de cilitro, se tiene que reducir la infusión a 0.02 o a 0.05 unidades por kilo por hora y añadir dextrosa en Y al 5%, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, los objetivos de control de la glucosa es un descenso progresivo de 50 a 70 miligramos por decilitro y por hora. Se tiene que mantener una glucosa entre 250 a 300 miligramos de decilitro hasta normalizar la osmolaridad. Luego, reducir a menos de 200 miligramos de cilitro antes de suspender la insulina intravenosa. Ojo con esto. Tenemos a veces esto de corregir la hiperglucemia y de corregir, por ejemplo, la osmolaridad. A veces nos lleva hasta 72 horas o hasta incluso 5 días en seniles muy avanzados, porque a veces han sido muchos los días de deshidratación
y por más que digan 24 horas, no se logra ese control. A veces son hasta 72 o 96 horas para corregir lentamente y salen muy bien los pacientes, ¿verdad? Pero pues obvio es lo que nos recomienda la literatura. La corrección del potasio, de acuerdo a ADA y a Medscape, el potasio, por ejemplo, si tiene menos de 3.3 miliequivalentes por litro, suspender la insulina, administrar KCL de 20 a 30 miliequivalentes por hora hasta mantener un potasio por arriba de 3.3. Si tenemos, por ejemplo, potasio sérico de 3.3 a 5 miliequivalentes por litro, añadimos KCl a la solución de 20 a 30 miliequivalentes en cada solución intravenosa. Si tenemos más de 5 miliequivalentes por litro, no administrar potasio y controlar el potasio. Aquí dice cada 2 horas, ¿verdad? Sabemos bien cómo están nuestros laboratorios. A veces ya no funcionan, a veces ya no está el gasómetro, etcétera. Entonces, bueno, decía la otra vez una de mis residentes, es que yo nunca había sacado un paciente adelante con un estado hiperosmolar o con una cetoacidosis. Dice, ahora estuve sin radiografía, no estuve con gasómetro y sí, pues a veces lo sacamos así. ¿Por qué? Porque se va adquiriendo experiencia, ¿verdad? Pero eso cuando se va empezando a ver un paciente de esta magnitud, pues decimos, no, ¿cómo? Es imposible. Pues sí, sí se sacan adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, el sodio y la osmolaridad. Calcular, por ejemplo, sodio corregido, añadir 1.6 mil equivalentes por litro por cada 100 miligramos de glucosa de más de 100 de 100, entonces de 100 miligramos por decilitro. Entonces, eso es lo que se va a añadir y cambiar a solución hipotónica, o sea, es decir, solo si el sodio corregido es mayor a 145 mil equivalentes por litro. Evitar una reducción rápida de osmolaridad de más de 3 miliosmoles por kilo por hora, porque también no podemos exceder esa velocidad, sino al rato nuestro paciente va a estar con edema cerebral y dicen, de venir con una complicación, ahora ya tiene más complicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no se trató correctamente. El fosfato y otros electrolitos, pues se tiene que reponer el fosfato solo si es menos de 1 miligramo por decilitro. Si hay insuficiencia cardíaca o respiratoria, por supuesto que se tiene que reponer el fosfato. La dosis va a ser de 20 a 30 milimoles por litro de solución y se tiene que vigilar siempre el magnesio y el calcio durante la reposición para evitar, por ejemplo, una arritmia como el torsade de Pointes o puntas torcidas, que se ve francamente, así se ve como puntas torcidas, así como si tuvieran un estambre, pues no sé si ya vieron el electrocardiograma del torsade de Pointes o puntas torcidas y se ve así todo así enmarañado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es grave y es por déficit de magnesio. Entonces, también hay que tener precaución con respecto a esto. El tratamiento de la causa desencadenante, pues tratar la infección, iniciar antibióticos de amplio espectro, fármacos, pues suspender diuréticos tiacídicos, corticoides, antipsicóticos. El infarto, por ejemplo, en caso de infarto agudo al miocardio, que también lo vamos a ver ya cuando empecemos complicaciones macrovasculares, microvasculares, pues todo eso lo vamos a ver, ¿verdad? El manejo específico, pues según el protocolo, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver. Se tiene que dar monitoreo continuo de la glucosa capilar cada hora, los electrolitos cada 2 a cada 4 horas, la gasometría y la osmolaridad cada 4 a 6 horas, el balance hídrico continuo, el estado neurológico es frecuente. Se tiene que hacer también su transición a insulina subcutánea cuando el paciente, por ejemplo, está despierto, tolera la vía oral, pues ya vamos a cambiar y cuando tenga la glucosa de menos de 250 miligramos por decilitro, cuando la osmolaridad esté en menos de 315 miliosmoles por kilo, vamos a pasar ya a insulina subcutánea y le vamos a quitar ya la infusión de insulina. Se tiene que administrar insulina subcutánea como régimen basal o en bolo de 1 a 2 horas antes de suspender el tratamiento intravenoso. A veces también yo les doy ahora sí que las guías son guías y nos debemos de basar mucho en ellas, pero a veces también para no errar, porque a veces no le tienen la suficiente vigilancia, no tenemos los electrolitos ni demás, a veces antes por ejemplo, de hacer la transición a insulina subcutánea, le dejamos un esquema de insulina de acción rápida de cada 4 horas y vemos que todo va bien, entonces ya después le dejamos a la insulina subcutánea. Eso también es otro evento que se hace y es muy bueno ese paso. El rol de enfermería, verificar glucemias horarias y el balance hídrico, ajustar infusiones según las indicaciones médicas, vigilar los signos de hipoglucemia e hipopotasemia, educar al paciente en adherencia y la prevención al tratamiento,
Las complicaciones durante el tratamiento, pues hipoglucemia por exceso de insulina, hipopotasemia o hipernatremia en caso de que no se haya tratado correctamente o quede como residual, edema cerebral, por descenso rápido de la osmolaridad, una insuficiencia renal aguda que no haya revertido, esos son complicaciones. Entonces tenemos criterios de resolución cuando ya nuestro paciente está bien, pues cuando ya se resolvió el estado hiperosmolar hiperglucémico, tenemos osmolaridades de menos de 315 miliosmoles por kilo, las glucosas de menos de 250 miligramos decilitro, el estado mental normal, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando le decimos, señor, buen día, pues ya nos saluda, ¿verdad? O ya está enojado y dice, ay, es que no me gustó la comida, estaba bien fea. Bueno, pues ya nos dimos cuenta que hay algo. O es que vino mi esposo y me vino a gritar, ya me dijo que por qué me compliqué, ¿verdad? Pues sí, porque dicen, bueno, ya le dijo, es que todo te comías y nada más te tomabas la Coca-Cola todos los días, ¿verdad? Entonces, pues, todo eso, ¿cómo no lo van a regañar? Entonces, bueno, el estado mental ya analiza uno que está ubicado en tiempo, en persona y en espacio. Ya está hidratado, ya se está aburriendo de estar en la cama, los electrolitos dentro de rangos normales. Y entonces es cuando decimos, ya está resuelto el estado hiperosmolar, ya nada más vamos a dejarlo en vías de su egreso. La prevención de recurrencias, pues esto se previene con un control adecuado de la diabetes, la educación sobre la hidratación y el automonitoreo, el ajuste de medicamentos desencadenantes, el seguimiento médico post-evento. Aquí puede tomar cualquier tipo de medicamento siempre y cuando esté monitorizado por su médico familiar y también que esté de vez en cuando llegando con el médico especialista para que lo vea, ¿verdad? Y que le tome unos estudios, a lo mejor una vez por año, para ver si todo está normal. ¿Alguna duda hasta acá? Eso es el estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Jóvenes? No. No, Ok, ninguna. de acuerdo. Veamos ahora la hipoglucemia en pacientes diabéticos y vemos que por lo regular se manifiesta por un pulso acelerado, por mareos, por hambre, por visión borrosa, ¿verdad? Entonces sienten como que se van. De acuerdo a esto, la ADA en 2024-25 habla de que una glucosa plasmática de menos de 70 miligramos de cilitro es igual a hipoglucemia. El evento es clínico con potencial daño neurológico si es que esto no se resuelve a tiempo. Se clasifica según la severidad y los síntomas adrenérgicos o neuroglucopénicos. Entonces aquí veamos. De acuerdo a la clasificación de la ADA, el nivel 1 de glucosa es glucosa de 54 a 69 miligramos de cilitro. El nivel 2 de hipoglucemia es de menos de 54 miligramos por decilitro. El nivel 3 es una hipoglucemia muy grave que requiere asistencia de otra persona. Entonces, ojo, en el nivel 1 y 2, el familiar lo puede atender dándole alguna bebida dulce y con eso va a mejorar, ¿verdad? Eso lo rescata, pero ya está inconsciente, pues ya no, ¿verdad? Tiene que llegar a un hospital. ¿A qué hacen, por ejemplo, en el servicio de urgencias cuando no le encuentran la vía? ¿Qué hacen cuando les interesa darle glucosa? ¿Qué hacen? Cuéntenme. Les acaba de llegar, tiene glucosa de 20, ya casi convulsiona y no le encuentran la vía porque está bien hipoperfundido. ¿Qué le hacen? Lo que sea, díganme. ¿Nunca han visto un paciente con hipoglucemia? Hasta ese grado no, maestra. Ok. ¿Pero qué harían? No le encuentran la vía. Ya le buscaron y no le encuentran. Y está todo sudoroso, todo diaforético. Y no le encuentran la vía. ¿Qué hacen? Si Pues en está este caso, consciente, le podemos dar una bebida Tiene 20, endulzada. está ya semi inconsciente. ¡Rurún! Ahí está. Bueno, ok. Aquí, si está consciente, quedamos que el nivel 1 y 2 que tiene de 54, de 69 a 54, entonces vemos que ahí podemos dejar todavía una bebida, una comida y ya estuvo, ¿verdad? Por eso dijimos que eso todavía el familiar lo puede atender, pero si ya está inconsciente, pues obvio es de hospital, ya llegó a hospital o a su clínica y resulta que ahorita tiene 20 de glucosa y no responde. ¿Qué van a hacer? Levantarle la lengua, ponerle un dulce ahí
Bueno, lo que tengan, ¿verdad? Una bebida dulce, aquí le ponen debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque tiene una rápida absorción, en lo que les da tiempo a encontrar la vía. ¿Sí? Sí, sí. Por otra vía, Maestra. ¿qué más se les ocurre hacer? ¿No? Otra, pueden poner glucosa debajo de la lengua. Otra más, pueden utilizar, por ejemplo, pueden incluso colocar una sonda nasogástrica rápida y le introducen la glucosa para que se empiece a absorber en lo que le encuentran la vía. Otra más, pueden aplicar, por ejemplo, glucosa al 50%, porque aquí para tratar esto es con glucosa al 50%. Nada de que al 5 al 10 no le va a hacer ni cosquillas. Entonces, glucosa al 50 vía rectal, porque también tiene una muy buena vía de absorción. Entonces, acuérdense siempre de lo que vieron ustedes en todos sus años de estudio y también en sus años de experiencia. A veces no se encuentra, entonces por esas vías se puede administrar. No es lo ideal, porque lo ideal es una vía periférica, pero a veces está ya la enfermera y ya llora de que no le encuentra la vía, ¿verdad? Entonces, pues viene la desesperación, pero como dicen, ya llegó, ya lo vemos que ya ni se mueve, pero bueno, por lo menos le empiezan a actuar con unas gotas ahí debajo de la lengua, que se le va a absorber de algo a nada, lo ponen en una posición donde no vaya a broncoaspirar porque no le van a poner ahí el chorrazo, nada más es unas gotas que le van a poner debajo de la lengua en lo que le encuentran la vía de acceso, ¿verdad? Eso es una alternativa. Otra más. Entonces vemos acá. Hipoglucemia clínicamente significativa con glucosa de menos de 54 miligramos de cilitro que esté asociada a un riesgo de convulsiones, coma y arritmias. Todo eso puede pasar. La fisiopatología de la hipoglucemia. Aquí puede haber un exceso de insulina o déficit de glucosa, con disminución de la producción hepática de glucosa, con respuesta contrarreguladora fallida del glucagón, la epinefrina y el cortisol, que son las hormonas contrarreguladoras. No se están produciendo adecuadamente y viene entonces su cuadro clínico, ¿verdad? Tenemos aquí que puede tener una respuesta simpático-mimética y que va a tener sudoración, hambre, visión borrosa e irritabilidad. Y vemos entonces que aquí puede haber síntomas, puede haber una epidemiología mundial de la hipoglucemia que va del 30 al 40% de personas con diabetes de tipo 1 que tienen hipoglucemias severas anuales y diabéticos tipo 2 con insulina de 5 al 15%. Entonces, en México existen aproximadamente 12 millones con diabetes. Uso, por ejemplo, aquí hay uso creciente de insulina en diabéticos y con eventos graves que son subreportados. Es decir, lo que les decía, no reportamos correctamente, ¿verdad? Y a veces nada más reportan un diagnóstico, los demás no. Hay causas y factores de riesgo para que se llegue a provocar una hipoglucemia. Por ejemplo, las principales causas va a ser un exceso de insulina, saltarse las comidas, ejercicio no planificado, alcohol. Muchos se ponen la insulina, ya se dejaron enojado con la mujer o con el esposo, con los hijos y ya se salieron y pues ¿cómo va a quedar? Pues ahí va a quedar tirada. O dice, ay, me voy a la clínica o al hospital. Ya se dejaron aplicado su insulina, pues tache. ¿Por qué? Porque tiene que ser con alimentos, ¿verdad? Se aplica y máximo 20 a 30 minutos para que ya esté funcionando la insulina, de lo contrario se va a caer. ¿Y por qué? Porque no tiene alimentos. Entonces, ojo con eso. También aquí hay riesgos de esto. Puede ser una falla renal crónica en estadio 4 o 5, en donde ya se empieza a descender cada vez más la glucosa, va requiriendo menos cantidades de insulina, pero se empieza a bajar la glucosa. Se produce una enfermedad que se llama diabetes en fase de autocontrol por la falla renal crónica muy avanzada. No significa que no sea diabético, significa que ya requiere menos cantidades de insulina, pero que se va a estar bajando continuamente esa glucosa. Entonces ya él incluso ya no están contraindicados, están aquí contraindicados, perdón, los hipoglucemiantes orales. ¿Por qué? Por el daño renal avanzado que ya presenta. A veces también se dejó la dosis incorrecta de los medicamentos, se dejó una insulina muy elevada, una dosis muy alta, o el cambio de fármacos, le dejaron fármacos y dosis muy altas, eso también es un problema. Hay una baja ingesta de alimentos, no ha comido lo correcto. En ancianos, por ejemplo, que tienen fragilidad, se le baja más de lo normal. Tenemos incluso ancianos que están con insulina cada tercer día.
y otros que ya no la tienen. ¿Por qué? Porque ya está en fase de autocontrol, ya no requieren de insulina. Si le seguimos insistiendo en dejar dosis altas, pues va a seguir desciende y desciende la glucosa y pues tanto que puede hasta perder la vida. Otras más por las interacciones medicamentosas que también están descendiendo sus niveles de glucosa. ¿Cuáles van a ser sus cuadros clínicos? Bueno, van a ser síntomas adrenérgicos como temblor, sudoración, taquicardia, hambre y ansiedad. Van a sentir mucha ansiedad. Los síntomas neuroglucopénicos, la confusión, la somnolencia, los cambios de conducta, las convulsiones, el coma o incluso la agresividad. El diagnóstico se diagnostica aquí por la triada de Whipple, que son síntomas compatibles con glucosa baja que esté documentada y con mejoría después de corregir esta glucosa. Un paciente puede estar completamente inconsciente, le pasan glucosa al 50% y en automático dice, ¿qué pasó? O sea, increíble, pero así pasa, ¿verdad? De aquellos que no han tenido la oportunidad, dicen siempre que ven a un paciente inconsciente, tómenle siempre su glucosa y probablemente tenga su glucosa, pues, tenga una hipoglucemia. Entonces hay que administrarle glucosa al 50%. Eso jamás lo olvidan. Eso pasa, son de las emergencias más frecuentes en un hospital y sobre todo cuando son pacientes que están en espera de tiempo quirúrgico, que no han comido, que están en ayuno prolongado, se baja continuamente la glucosa. La medición es a través de un glucómetro o de laboratorio. En casos dudosos, la glucosa venosa más cetonas, les digo que también puede existir por el ayuno prolongado. Puede, por ejemplo, el tratamiento, pues hay hipoglucemia leve, que es moderada, regla de los 15 gramos de carbohidratos con revisión en 15 minutos y repetir si sigue en menos de 70 miligramos de cilitro. Ojo, y hay algo muy práctico. Sí, vamos de 15 en 15, o sea, cada 15 minutos voy y reviso si ya mi paciente está bien, pero eso cuando tenemos mucho tiempo, pero a veces estamos con muchos pacientes que ya ven que es lo que tenemos, lo habitual que tenemos en todos los servicios públicos, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos muchos pacientes, ¿qué hacemos? Pues le dejamos una glucosa, dicen, ¿qué voy a estar de 15 en 15? Pásales los 50 mililitros, pásale 50 mililitros, le pedimos un Destrostix o glucometría a los 15 minutos para ver si ya va incrementando. Dicen, no, pues ya está, por ejemplo, en 130. Perfecto. O ya lo dejamos en 100. Ya con eso, ¿verdad? Ya que coma y con eso ya va a estar perfectamente bien. Entonces, eso es lo habitual. Y si no, pues de acuerdo a las guías, pues 15 minutos, le dan 15 mililitros otra vez, o 15 gramos de carbohidratos, otra vez 15 minutos, y así le van a estar checando. Entonces, en hipoglucemia grave, por ejemplo, si el paciente está consciente, 20 gramos de carbohidratos de acción rápida. Si está inconsciente, glucagón intramuscular o subcutáneo 1 miligramo o intranasal incluso. También tenemos esa presentación. En el hospital, glucosa intravenosa 25 gramos en bolo de 10 a 25 mililitros de glucosa al 50%. Les digo yo, por ejemplo, porque a veces dejamos pasado visita en el hospital o antiguamente era mi forma de mi dinámica diaria. Entonces pasaba y ya estaba con hipoglucemia. Bueno, yo le dejaba ya la glucosa al 50%, 50 mililitros. Le decía a la enfermera, si hay algo, me avisas. Tenían mi número telefónico, ya me estaban diciendo, doctora, fíjese que ya tiene, por ejemplo, glucosa de 110, ¿ok? Le digo, le tomas en una hora más la glucosa para ver cómo va. Y ya, dice, no, pues ya comió, perfecto, ya con eso va a estar bien, ¿verdad? Ya nada más hay que estar cada 4 horas vigilando que ya no vuelva a presentar esos cuadros. Entonces se dice aquí, por ejemplo, de acuerdo a esta gráfica, que va a haber síntomas autonómicos, que ya vimos cuáles son. Cuando se presenta glucosa de 60 miligramos de cilitro, cuando se presenta glucosa de 55 a 50 miligramos, hay disfunciones cognitivas leves, o sea, no vas a saber dónde está. De 50 a 45 miligramos de cilitro va a haber letargia y obnubilación. Menos de 30 va a estar en coma, menos de 20 va a estar convulsionando. Es por lo habitual, ¿verdad? Ahora, el tratamiento hospitalario, pues es glucosa intravenosa continua al 10%, evaluación de causa y corrección de electrolitos, el monitoreo estrecho en urgencias, ¿verdad? Aquí vamos a ver que también el manejo específico, según si es diabetes tipo 1, pues ajustes de insulina prandial es muy importante, ajustes después de una actividad física, la revisión de patrones de glucosa kilo minuto es muy importante. En diabéticos tipo 2 se hacen ajustes de sulfonilureas. Si ya tiene, recordemos también que las sulfonilureas no se utilizan en pacientes que tienen creatinina por arriba de 1,5 o que tienen un filtrado glomerular menor a 30 miligramos por
mililitros por hora. Entonces, la evaluación del riesgo renal es importante, el ajuste de insulina basal también. Hay fármacos que ya no son compatibles en fallas renales avanzadas o incluso que tenga algún tipo de insuficiencia, entonces hay que quitarlos. Prevención también, educación en carbohidratos, revisión de horarios de insulina, el monitoreo continuo de glucosa. Ojo, aquí si está en su domicilio, ¿qué van a hacer? Pues ahí cualquier cosa que sea dulce, un café dulce, una Coca-Cola, ahí sí se la puede tomar si tiene glucosa menor a 70 miligramos de cilitro, que acuda con su médico al día siguiente después de un cuadro, porque ese día se pudo haber recuperado, pero puede estar presentando otros cuadros más. Entonces, se le sugiere que vaya con su médico o que visite a un personal de salud para que le diga cuál es la pauta a seguir. Se tiene que tomar estudios para ver si no hay un proceso de tipo infeccioso o ver en cuánto está la glucosa o incluso la falla renal, si es que tuviera. Y se tienen que ajustar los fármacos y quitar algunos que ya no van a ser funcionales en ellos, porque, por ejemplo, la glibenclamida les hace más perjuicio que beneficio en caso de que ya tenga una falla renal, ¿verdad? Y otro tipo de hipoglucemiantes que también ya vimos cuando vimos fármacos que también pueden ser perjudiciales y que ya no están indicados en estadios 4 o 5 de la falla renal. Hay recomendaciones de la ADA, por ejemplo, los objetivos son individualizados de cada paciente y tiene que tener alarmas de hipoglucemia. Evitar el exceso de insulina nocturna, porque muchas veces les digo que la pauta de tratamiento no es la ideal y le dejan, por ejemplo, toda la carga de insulina en la tarde-noche. Y si es insulina glargina, está excelente, pero si es insulina intermedia, pues tienen que ser 2 tercios en la mañana, 1 tercio por la noche. De lo contrario, va a presentar hipoglucemias y por lo tanto es peligroso, ¿verdad? Entonces, esto hay que cuidarlo mucho. Hay algunas complicaciones inmediatas que se pueden dar. Siempre hay que darle los signos de alarma a los familiares. Hay que enseñarles a utilizar el glucómetro. No tiene sentido que tengan un glucómetro en casa si no saben utilizarlo. Les digo, ¿cómo saben? O sea, no es posible que el glucómetro los vea y ellos vean al glucómetro y que dicen, ay, qué bonito, salió con 280, o salió con 500, o salió con 60, pero no saben ni qué hacer. Entonces siempre enséñenlos. Les digo yo a mis pacientes, en el único momento que pueden consumir dulces es cuando tienen 70 o menos de glucosa, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Ahora, después de esto va a empezar a tener hiperglucemia, pero no hay que dejar inmediatamente el tratamiento de insulina. Vamos con calma, esperamos por lo menos 24 horas, vamos dejando, si está en hospitalización, un esquema de insulina de acción rápida intravenoso para que no se vaya a reabsorber y después nuevamente presente cuadros de hipoglucemia. Entonces dejamos insulina intravenosa cada 4 horas con un esquema y vemos si ya no se presenta un cuadro de hipoglucemia, por lo menos en las primeras 48 a 72 horas, lo mandamos a domicilio y ya le quitamos los hipoglucemiantes orales, ¿verdad? Ya le quitamos, a lo mejor hicimos ajustes que realmente requería o la dosis que necesita de insulina, porque a lo mejor su médico se emocionó y le dejó dosis muy elevadas y eso también es un problema, entonces se tiene que reajustar el tratamiento. Si no, no tiene sentido que esté hospitalizado y que también no le estén haciendo movilidad de lo que tienen que hacer, ¿verdad? También hay complicaciones a largo plazo de la hipoglucemia, por ejemplo, miedo a tener una hipoglucemia y tener un mal control glucémico. Dicen, ay, no, yo ya no me pongo insulina porque ya sentí feo la otra vez, sentí que me iba, porque así claramente lo dicen, sentí que me iba y ya no quiero usar insulina, o sea, momento, no. No, hay que enseñarlos a que a lo mejor fue mala prescripción, puede ser, porque también somos humanos y nos equivocamos. A lo mejor no era la dosis que necesitaba, ya se tomaron estudios, ya se hizo ajuste, por eso se mantiene a lo mejor en hospital para ver cómo va. Ahora, si llega un paciente que es ambulatorio, bueno, le decimos, mire, va a estar viniendo todos los días a checarse la glucosa y le vamos a ir cambiando sus dosis para que vaya poco a poco, vamos dejando las dosis y va a estar usted mejor hasta que finalmente lleguemos a las cifras meta. Ese es nuestro trabajo como personal de salud, llegar a las cifras meta que debe tener. A veces incluso no requieren insulina, le quitamos la insulina y a veces nada más con puros hipoglucemiantes orales, incluso una dosis o incluso hasta un cuartito de tableta y con eso está perfectamente bien el paciente, ¿verdad? Entonces también puede ser. Y otra hipoglucemia inadvertida que se presente sin que se lo
se lo espere. Mayor riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque entre hipoglucemia y hipoglucemia, pues es grave. El material para enfermería, pues vemos que son señales de alarma para enfermería, cambios súbitos de la conducta, sudoración fría, taquicardia, letargia, son los signos de alarma que le deben de enseñar qué no hacer, no retrasar el tratamiento, no esperar confirmación si hay síntomas severos, no dar vía oral si el paciente está inconsciente, ojo con esto. Por eso les decía, si es eso, nada más gotitas, ¿verdad? Pero si no, pues canalícenlo a como dé lugar, ¿verdad? Así como nos decían a nosotros en la terapia intensiva, aquí dice, no te estoy preguntando, tú canalízalo, ¿cómo le haces? No lo sé. Y aquí no me vengas con llantitos, tú encuéntrale una vena y ya estuvo, ¿verdad? Entonces es lo que nos decían en la terapia intensiva, no había, no encuentro, es que no puedo, ahí no hay, no puedo, es que búscalo porque se requiere ya y es que ya lo quiero. Entonces, pues acostúmbrense a eso, a encontrar siempre la vía. Herramientas educativas, pues la regla de 15-15 que les decía, 15 gramos de carbohidratos, a los 15 minutos le toman su glucosa, si ya está bien, adelante, sino otra vez un poquito más de carbohidratos y otra vez le vuelven a tomar la glucosa. Entonces, plan de comidas, la tarjeta de identificación médica, el glucagón en el hogar es bueno. Hay indicaciones, por ejemplo, administración, se tiene que entrenar a la familia. Hay familias muy abusadas, bien abusadas, y de verdad que sí saben hacer muy bien, sin ser enfermeros, sin ser personal de salud, pero se ponen las pilas al 100. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque su familiar lo requiere, ese tipo de atención y de familiares abusados. Hay monitores continuos como alarmas, tendencias para la hipoglucemia nocturna. Tenemos bombas de insulina, de suspensión automática por hipoglucemia. Las ventajas que tiene, pues son bombas de insulina con suspensión automática en casos de hipoglucemia. Tienen algunas un enfoque hospitalario con vigilancia en urgencias, con glucosa punta a punta, signos vitales, hidratación intravenosa. Hay situaciones especiales para también en donde se presenta la hipoglucemia, por ejemplo, en el embarazo, en adultos mayores, en insuficiencia renal y otros más. Entonces, pues bueno, es lo principal y más destacado de la hipoglucemia. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que hacer con toda confianza, pues aquí estamos para escucharlos. Maestra, por favor, para aplicar la glucosa rectal, ¿cuánta o se le puede aplicar? Unos 10 mililitros, Ah, ¿sí? sí, sí, está bien. Gracias, maestra. Son vías, finalmente son vías. Y dicen cuando estás desesperado porque a veces no sabemos ni dónde, o incluso a veces está hipoglucémico y dicen, estamos en una fiesta, se me ocurre unos 15 años, una boda, y ya alguien dio el ranazo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Sí o no? Pues ¿qué vamos a hacer? Dicen a veces, dicen, préstame una jeringa, no tengo, préstame esto, pues no tengo. Ay, dicen, pues bueno, ya préstame un chorrito de Coca-Cola o le quitamos el dulce, el Dubalín a la niña, porque esos tienen bastante dulce. Y órale, le ponemos ahí debajo de la lengua para que se empiece a reabsorber en lo que llega al servicio de urgencias, ¿verdad? Entonces, hay cosas que tenemos que hacer, esas son unas urgencias reales, de eso sí se nos muere un paciente porque de hiperglucemia, pues sí, va a llegar haciendo feo, pero tenemos todavía un poquito más de tiempo para hacerlo y recuperar a nuestro paciente. En el caso de hipoglucemia, muchas veces no llega ya, incluso llega, pero ya sin signos vitales, ya se murió. ¿Y por qué? Porque nadie se dio cuenta que tenía hipoglucemia. Entonces, esa es una urgencia muy real y es muy común en el servicio de todos los servicios del hospital se puede presentar, ¿verdad? Nada más como dicen, hay que pensarla y cómo vamos a actuar. Si está consciente o semi-inconsciente, pues todavía se puede. Si ya está completamente inconsciente, pues ahí sí les digo, rueguen que encuentren siempre una vía periférica donde puedan ustedes introducir rápidamente la glucosa al 50%. No es glucosa de otro tipo, glucosa al 50% y ya le dejan como su vía intravenosa. Si es renal crónico, su glucosa al 10% para 24 horas. Puede ser 250 mililitros. Ahí no es tanto deshidratación, es hipoglucemia. Entonces, no es cantidad de líquido, es que le esté pasando la glucosa para que no descienda. Y si no, a veces incluso hacemos soluciones, porque ha habido casos muy refractarios de hipoglucemia,
en donde hacemos combinación, por ejemplo, 25 mililitros de glucosa al 50% más, por ejemplo, le dejamos unos 100 mililitros de glucosa al 10% y ya hacemos una solución glucosada más concentrada, pero que va a estar perfectamente bien y que nos va a estar también vigilando al paciente para que no tenga una glucosa nuevamente baja, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. ¿Alguien, alguna otra duda que tengan? Doctora, por favor, Sí. y en un bebé que tuviera un recién nacido que tuviera 30 de dextrosis Ah, ahí es capilar. diferente. Vamos a ver hipoglucemia también del neonato. Ahí se trata con glucosa al 10%. Ojo, ahí no van a dar glucosa al 50%. Aquí la glucosa al 50 aplica solamente en niños mayores, adolescentes y adultos. Solamente la glucosa al 50. La glucosa al 10% es bebecitos recién nacidos o incluso prematuros. Si tiene glucosa de menos de 45 miligramos, porque la glucosa en los recién nacidos es de 45 miligramos o más, es lo normal para ellos. Si tiene 45 está muy límite, entonces le pedimos que le dé a su mamá leche materna. Si no tiene leche materna, le damos 2 mililitros de glucosa al 10% por kilo de peso, ¿sí? Entonces, si pesa 2,8 kilos, ¿cuántos mililitros le van a dar de glucosa al 10%? Son 2 mililitros por kilo de peso. ¿Cuánto le van a dar si pesa 2,8? A ver, escucho. 5.6. Dejémosle 6 mililitros, dale, como dosis única. Y otra vez vas y checas otra vez la glucosa en una hora, ves si todo va bien, si ya incrementó, perfecto. Si no ha incrementado, ves si la mamá ya tiene leche, otra vez le pides que le dé sus tetadas. Si ves que no está produciendo leche, pues a veces le das una dosis de fórmula láctea para recuperarlo, para que no vaya a tener mayores problemas, porque normalmente en ellos es porque se baja mucho. Y hay que tener mucho cuidado en los niños, por eso les digo que también es un apartado especial de la hipoglucemia neonatal. Tenemos también que ver los niños macrosómicos, que son los que más tienen problemas de hipoglucemia neonatal. Pero siempre acuérdense, 2 mililitros por kilo de peso de glucosa al 10% en neonatitos. Entonces, si están en áreas neonatales, cuidadito, si tienen menos de 45 miligramos de decilitro, 2 mililitros de glucosa al 10% por kilo de peso. Ajá. ¿Sí queda claro esto? No, doctora, pero si no lo puedo canalizar y tiene Eh, 30 de glucosa, ¿cuánto le puedo aplicar rectal? no. Aquí, por ejemplo, si tiene el niño, quedamos que la glucosa en un neonatito es de 45 miligramos de decilitro. Si tiene 30, por lo regular, va a estar bien y no va a estar canalizada. Entonces le vas a dar por vía oral esa glucosa al 10, vas a tomarla de una jeringuita y se la vas a dar por la boquita. Ajá. ¿Sí? Sí, 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 doctora, gracias. Eso es vía oral. No es otra vía oral. Solamente que el niño estuviera convulsionando por hipoglucemia, entonces si no lo puedes canalizar, ahí también le colocas una sonda orogástrica y le empiezas a dar su glucosita al 10% por la sonda orogástrica. Recordemos que en los niños no es nasogástrica, es orogástrica, entonces vamos a meter la sondita por la boca y le vamos a introducir glucosita. ¿Cuánto? Pues lo que tiene la capacidad gástrica, unos 30 mililitros, normalmente es al 10% de lo que pesa. Entonces, si pesa 2,800, vamos a dar 28 mililitros de glucosa a través de la sonda orogástrica. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, maestra. doctora, Si gracias. pesa 4 kilos 100 gramos, ¿cuánto le van a dar? 4 kilos 100 gramos. Ya le colocaron la 8 sonda mililitros. orogástrica. 4 mililitros. Ahí le van a dar, ¿sí? Digo, perdón, 41 mililitros es lo que le van a dar de solución glucosada al 10%. Si está consciente el bebé, está todavía así como que un poquito hipoactivo, le van a dar con la jeringuita nada más a 2 mililitros por kilo de peso. ¿Sí queda claro esto? Sí, 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 doctora, Ok. gracias.
Son los rescates que van a tener siempre si están en alojamiento conjunto, siempre si ven el niño hipoactivo, que no come bien, que no hace bien popó, eso, verifiquen la glucosa porque a veces puede ser un problema de hipoglucemia. Eso también lo vamos a ver en la hipoglucemia neonatal. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver cómo andamos en tiempo. Bueno, a ver si me da tiempo. La cetoacidosis diabética, emergencia metabólica, secundaria déficit absoluto relativo de insulina. Esta está caracterizada por una hiperglucemia de más de 200 miligramos decilitro, acidosis metabólica con un pH de menos de 7,3, bicarbonato de menos de 15, cetonemia y cetonuria, causa principal de debut diabético o suspensión de insulina. Es cetoacidosis diabética en niños, ¿eh? Fisiopatología. En breve es disminución de la insulina, aumento de las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, el cortisol y las catecolaminas. Aumento de la lipólisis, formación de cuerpos cetónicos, que son principalmente los cuerpos cetónicos, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. La acidosis metabólica va a ser severa, la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Veamos aquí, por ejemplo, la clasificación de la cetoacidosis diabética. Leve, con un pH de 7,2 a 7,3, con un bicarbonato de 10 a 15. El estado mental va a estar alerta. Si es una cetoacidosis moderada, va a ser con un pH de 7,1 a 7,19, con un bicarbonato de 5 a 9 y el estado mental va a ser somnoliento. Si es una cetoacidosis diabética que va a ser severa, de menos de 7,1 el pH y el bicarbonato de menos de 5 con estupor y coma. Veamos, la evaluación inicial, ¿qué vamos a hacer con nuestro niño con cetoacidosis? Va a tener signos vitales con nivel de conciencia alterado. Vamos a ver la escala de coma de Glasgow en niños. La evaluación inicial, pues laboratorios, glucosa, cetonas, electrolitos, gases arteriales, urea y creatinina, porque puede estar haciendo una falla renal aguda. Su evaluación inicial, buscar la causa desencadenante, la infección, la omisión de insulina o estrés. La evaluación inicial, pues iniciar monitoreo continuo con el electrocardiograma, con saturación arterial de oxígeno, con glucosa horaria. Los objetivos del tratamiento: reponer el volumen, corregir la deshidratación, corregir la acidosis y la cetosis, normalizar la glucosa sin inducir a hipoglucemia, corregir desequilibrios hidroelectrolíticos, prevenir complicaciones y edema cerebral y tratar esta causa desencadenante. Para iniciar el tratamiento de cetoacidosis diabética en niños es reposición de líquidos. La solución inicial es solución de cloruro de sodio al 0,9%. Si el paciente ya está choqueado, shock hipovolémico, bolo de 10 a 20 mililitros por kilo intravenoso en una hora. Es decir, ponemos el ejemplo, el niño pesa 15 kilos. ¿Cuánto le van a dejar de bolo? A 10, calculado a 10 mililitros por kilo intravenoso. Ajá, rápido, rápido Ciento una calculadora. cincuenta. Ok, 150 mililitros por kilo intravenoso en una hora, ¿sí? Otra, vamos, reposición de líquidos. Posteriormente del déficit más el mantenimiento de 36 a 48 horas de estar con esos líquidos, cambiar la a solución con dextrosa al 5 o al 10% cuando la glucosa sea menor de 250 miligramos por decilitro. Otra, evitar el descenso rápido por la osmolaridad, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar de que no vayamos a llevarlo al edema cerebral. Son muy lábiles los niños, por lo tanto tenemos que cuidar esa parte. La insulina, ¿cómo la vamos a iniciar? Iniciar una hora después de los líquidos, a dosis de 0,05 o 0,01 unidades por kilo y por hora, sin bolo inicial. Aquí en los niños no se aplica el bolo inicial, como en los adultos, en la cetoacidosis diabética de adultos. En los niños no, no hay bolo. Se tiene que dejar insulina regular o insulina rápida intravenosa. El objetivo de esto va a ser disminuir la glucosa de 50 a 100 miligramos por hora. Es parecido a los adultos, que es de 50 a 70. En los niños, de 50 a 100 miligramos por decilitro y por hora. Mantener hasta que tenga un pH más de 7,3 y un bicarbonato mayor a 15 milimoles por litro.
La corrección de electrolitos, por ejemplo, del potasio. Se inicia la reposición si el potasio tiene menos de 5.5 mil equivalentes por litro y un paciente está orinando, si no, no se deja potasio. Se tiene que usar de 20 a 40 mil equivalentes por litro en las soluciones. La corrección también de fósforo, reponer solo si tiene menos de 1 miligramo de decilitro o incluso hay debilidad muscular marcada, solo así se deja el fósforo. Corrección de otros electrolitos como el sodio, calcular sodio corregido por hiperglucemia. El monitoreo, pues glucosa capilar cada hora también, electrolitos, gases, cetonas cada 2 a cada 4 horas. Si se dan cuenta, es semejante el tratamiento de adultos a niños, varía muy poco. Por ejemplo, en el adulto se ponen 100 unidades en 100 mililitros, en el niño se dejan 50 unidades en 100 mililitros o incluso hasta 100 unidades en 100 mililitros, un flujo un poco menor. El monitoreo, signos vitales. Se valora el estado neurológico cada hora, la diuresis y el balance hídrico. ¿Cómo hacemos transición de insulina intravenosa a subcutánea? ¿Cuándo? Cuando el paciente ya tolera la vía oral, cuando ya no está nauseoso, cuando ya está consciente, cuando la acidosis se resolvió con un pH de más de 7.3. Recordemos que el pH normal es de 7.35 a 7.45, el bicarbonato que esté más de 15, recordemos que lo normal de 20 a 26. Cuando haya superposición de 1 o 2 horas entre insulina intravenosa a subcutánea, ajustar un esquema basal en bolo o mixto según la edad y el peso. Las complicaciones que encontramos en los niños por cetoacidosis diabética, edema cerebral, se presentan en el 1% de los casos, pero principalmente causa la muerte. Entonces, ojo con esto. No hay que asustarnos, simplemente hay que leer, revisar más el tema. Les voy a compartir artículos, creo que no les he compartido, pero se los voy a compartir. Y con eso nos da, como dicen, cómo no, se nos quita ese miedo. Aunque tengamos miedo, pero hay que abordar la situación. Se nos quita leyendo y aprendiendo más sobre la patología y ya sabemos lo que vamos a esperar y cómo vamos a actuar, ¿verdad? Es la única manera de cómo se puede quitar eso. Entonces, se puede esperar cefalea, bradicardia, hipotensión, alteración de la conciencia. Puede haber hipoglucemia, hipocalemia, hipofosfatemia. El tratamiento, si hay edema cerebral, pues se trata con manitol a 0.5 a 1 gramo por kilo y por hora intravenoso o solución salina hipertónica al 3%, que ya vimos también cómo se hace la solución al 3%. La prevención es educación a la familia y al paciente, no suspender insulina durante las enfermedades, es un control frecuente de glucosa y de cetonas, hay una ingesta adecuada de líquidos, hay identificación precoz de síntomas de descompensación y hay criterios de resolución de la cetoacidosis diabética en niños cuando tenga, por ejemplo, un pH de más de 7.3, un bicarbonato de más de 15 milimoles por litro, un anion gap cerrado, un paciente que tolera los alimentos hemodinámicamente estable. Y pues hasta allí. ¿Alguna duda o comentario que tengan que hacer con toda confianza? No, ¿Quieren que maestra, empecemos? Sí, dime. Sí, ¿ibas a preguntar algo? Perdón. no digo todo bien hasta ahorita con el... Ah, ok. Bueno, entonces, ¿quieren que en 8 días veamos hipoglucemia neonatal o que veamos ya lo de las complicaciones macrovasculares y microvasculares? Ustedes me dicen. Por favor, doctora, si puede la de hipoglicemia neonatal. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver de paso si nos da tiempo porque son 2 horas, entonces es hipoglucemia neonatal y vamos a ver hijo de madre diabética. También es muy importante que conozcan todas las complicaciones que lleva la diabetes y que muchas mamás hasta jiji, les digo, se ríen, pero no, es un problema muy grave de ser diabética y de tener un hijito porque de verdad que viene con muchas complicaciones. Entonces, pues esperemos que les gusten los temas en 8 días que vamos a abordar. Esta es la bibliografía que estamos viendo y les vamos a compartir los artículos. A veces se nos olvida, pero ahí me recuerdan, me mandan un mensajito con toda confianza y yo les mando el artículo para que lo revisen. Es muy importante todo esto, ¿sí? Y bueno, si no tienen más dudas, pues vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido bien lo que es la cetoacidosis diabética en adultos. En niños tiene pequeñas variaciones que ahorita se las acabamos de dar
Y de las complicaciones agudas, siempre ya saben que son estado hiperosmolar hiperglucémico, cetoacidosis diabética e hipoglucemia. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Sí, doctora, doctora, gracias. gracias. Sí, Bueno, maestra, muchas gracias. entonces nos vemos en 8 días. Bonita noche. Igualmente, gracias. Gracias, maestra. ¿Sí? Bonita noche.